Buen día para todos. Les voy a dar a conocer un poco sobre el presidente Carlos Manuel Arana. Nos dice que él nació en Barberena, Santa Rosa, el 17 de julio de 1918. Nos dice que él era el sobrino del ex jefe de las Fuerzas Armadas de Julio Javier Arana. Carlos Manuel Arana Osorio fue elegido presidente de la República de Guatemala. Nos dice que su periodo inició el 1 de julio de 1970 al 1 de julio de 1974. Nos dice que fueron 4 años de su gobierno y lo acompañaba como su vicepresidente el licenciado Eduardo Cáceres. Nos dice también que el 2 de agosto de 1954 fue cerrada la escuela politécnica. Nos dice que se cerró por los cadetes. El 2 de agosto fue cerrado. Luego de un año de haber cerrado la escuela politécnica, lo nombraron a él como director de esa escuela, a Carlos Manuel Arana. Él, pues, fue el director de la escuela politécnica. Nos dice también que él fue comandante de la zona militar de Zacapa. Obtuvo varias victorias en contra de la guerrilla. Nos dice también que mientras él fue militar, le pusieron un apodo que fue Carnicero de Zacapa o Chacal del Oriente. Ese fue el apodo del Carlos Manuel Arana. Durante los años 70 tomó el cargo como embajador de Guatemala y también fue embajador en Nicaragua. Nos dice también que él fue el primer presidente de una serie de militares que dominaban la política de Guatemala. En la década de los 70 hasta mediados de los 80, en su gobierno de Carlos Manuel, en noviembre del 1970, impuso el estado de sitio. Nos dice que cuando él dio el estado de sitio, dio lugar a un incremento entre secuestros, torturas, desapariciones forzadas y también ejecuciones extrajudiciales. Nos dice también que en su gobierno la población tenía mucha inseguridad y vivía en violencia. ¿Por qué? Porque él los ejecutaba en cualquier momento. No tenía ese corazón, ese sentimiento de no hacerlo, sino que él, como viene de una familia de militares, entonces él no tiene ese corazón, ese sentimiento hacia la población. Nos dice también que en el año 1972 surge el ejército que se llama Guillermo de los Pobladores, en el cual nos dice que ese ejército estaba unido con todos los pobladores, pero que tenían
un recurso económico muy pobre o muy que no tenían ese recurso para seguir soportando, y ellos querían parar ya esa violencia que el presidente estaba haciendo. Nos dice también que ese ejército estaba también apoyado por los grupos de católicos comprometidos. Nos dice también que que hubieron muertos en el año 1970 y 1971, fueron más de 8,000 personas. Nos dice también que Carlos Manuel Arana creó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Nos dice también que mientras terminó su mandato él de presidente, él se estaba postulando nuevamente a ser presidente. Fue con muchos políticos para que lo ayudaran, para que fuera otra vez presidente, pero como la población vio cómo era él, pues ya no lo apoyó. Él fue elegido, pero ya no ganó nuevamente las elecciones, sino que él, por un menor voto, pues quedó en segundo lugar y ya no fue electo nuevamente para otros 4 años. Nos dice también que él falleció en la ciudad de Guatemala el 6 de diciembre del año 2003 con una edad de 85 años. Pues muchas gracias. Pues yo creo que fue un poco de la vida del presidente Carlos Manuel Arana. Pues nos dimos cuenta que él la población le tenía bastante miedo porque él era un militar, venía de una familia de militares, pues le tenía bastante miedo y pues solamente y les agradezco.